información y democratiza conocimiento. Con fundamento, con fundamento. Si quieres descubrir nuevas historias, conéctate con fundamento. Con fundamento. Bueno, Podcast. bienvenidos a nuestro podcast semanal, en donde hoy tenemos dos invitadas muy importantes. Nos acompaña Sofía, nos acompaña Yaskiran, dos personas que han trabajado durante toda su existencia académica y de compromiso social en temas que tienen que ver pues con los derechos humanos, en temas como la agroecología y en uno que hoy es el que convoca sustancialmente al SENA en esta semana, y es el del feminismo campesino y popular. Entonces vamos a dedicar estos minutos a enriquecernos con ese conocimiento, pero sobre todo a entender de qué se trata ese término. Sofía, Yaskiran, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues la pregunta obvia, ¿qué es eso del feminismo campesino y popular? Pues como académica voy a intentar no ser tan académica, pero en sí el concepto del feminismo campesino popular nace de la Vía Campesina en los 1990-94, creo que es, y surge de una necesidad de las mujeres campesinas dentro de la Vía Campesina y específicamente en la CLOC Vía Campesina, de no tener pues de no tener una equidad de participación dentro de la organización, de no tener una política que está dirigida hacia pues, las necesidades específicas de las mujeres campesinas, entendido en toda su diversidad, y también de las mismas divisiones de los labores sexuales dentro de las organizaciones sociales, ¿no? Como pues las mujeres compañeras dentro pues, de estos espacios se ocupaban más de tareas como de asegurar la comida, de tomar apuntes, etcétera, etcétera. Pero de los roles del liderazgo, eso pues quedaba todavía pues en ese entonces con los compañeros hombres. Entonces, para mí, lo que distingue el feminismo campesino popular de otros feminismos es que ese concepto es específicamente campesino, se distingue de un feminismo urbano o dirigido desde el norte global. Y también esto está muy, muy fundada en el praxis, en la práctica, que significa pues, que las mujeres tengan igualdad de participación, pero no solo eso, sino que también pues, haya un cambio y transformación en las relaciones del género que les permiten tomar liderazgo dentro de movimientos sociales. Y también que asegure, entre otras cosas, acceso equitativo a la tierra, a la tecnología, que evalúa y que ve y reconozca el conocimiento profundo de las mujeres campesinas y por fin que pone fin a la violencia del género. Entonces ahí hay varios ejes dentro del feminismo campesino popular de lo que yo tengo entendido. Bueno, y entonces ese feminismo campesino y popular tiene como varios ejes fundamentales. Es anticapitalista, es antipatriarcal y es antirracista. ¿Cómo es eso, Sofía, si tú no lo explicas? Sí, bueno, nace del análisis que han hecho las mujeres en el campo de entender cuáles son las estructuras que impiden que ellas tengan una igualdad material y de derechos. Y en ese análisis de entender esas estructuras, se dan cuenta que el capitalismo es una de las principales y más centrales estructuras, porque el capitalismo y esta lógica de acumulación de riquezas está destruyendo los territorios. Las campesinas tienen que enfrentarse constantemente al acaparamiento de tierras, a los desalojos forzosos por cuestiones de minería, por cuestiones de proyectos energéticos,
infraestructura, agronegocio, obviamente, ¿no? El agronegocio que acumula cada vez más tierras. Y no solamente al despojo de tierras y bienes naturales, sino también a esa manera industrial de producir alimentos que, por ejemplo, ha integrado el uso de agrotóxicos a gran escala. Entonces, desde la perspectiva de las mujeres, el uso del agrotóxico es uno de los problemas más fundamentales porque ataca la salud de las comunidades, la salud también reproductiva y envenena el agua, los ríos, etc. Entonces, el capitalismo estructura las relaciones económicas y de poder de esa forma específica que ellas entienden que está impidiendo que ellas puedan ser autónomas como mujeres, pero también en sus comunidades, porque siempre está esta perspectiva muy entrelazada, no individualista, y eso las distingue de los feminismos más urbanos, sino siempre hay una perspectiva comunitaria. El capitalismo número 1, el patriarcado, es esta manera de relacionarnos en la que los hombres supuestamente son superiores y ejercen su poder y sus privilegios oprimiendo mujeres, pero también otras diversidades sexuales. Y ellas entienden que el patriarcado se potenció con el capitalismo, pero hay formas de patriarcado anteriores al capitalismo. Eso lo han estudiado mucho pensadoras de pueblos originarios como Adriana Guzmán o Lorena Cabnal de Guatemala y de Bolivia respectivamente, donde ellas están tratando de entender esas vertientes culturales previas al capitalismo, pero bueno, el capitalismo y el colonialismo potenciaron aún más y esos son como los remanentes que aquí en América Latina y en Colombia vemos específicamente. Y la otra, el patriarcado permea no solamente las esferas productivas, económicas y políticas, sino también las culturales. Es lo que vemos más en el ámbito cotidiano, doméstico, ¿no? Esas relaciones de poder donde el hombre, es el rey de la casa, hay que cuidarlo, él no hace nada o hace lo que quiera. Y esas también entonces son relaciones que el feminismo campesino popular quiere deconstruir. En las organizaciones mismas también, ¿no? Sobre todo las organizaciones mixtas, y la Vía Campesina es una organización mixta. Ahí el desafío, de poder articularse como mujeres ha sido largo, ha tomado varias décadas de organización. Y entonces, ahí también es un espacio donde se percibe esta construcción, pero ellas en este momento y la organización o el movimiento como tal ha avanzado mucho en haber integrado a los hombres en que ellos mismos reflexionen desde su lugar cómo quieren contribuir a desmantelar el patriarcado. Finalmente, la cuestión del racismo. El racismo es también una estructura de opresión donde por cuestiones de etnia, de raza, a estos grupos humanos se les ha privado también de acceso a recursos, ¿no? De sus territorios. Es también una forma del capitalismo de explotar estas diferencias que hay, donde se excluyen y se subordinan sectores completos de la población. Entonces, la esclavitud fue central para el proyecto capitalista y lo que hoy se llama el sur global, o lo que antes los pensadores de la teoría de la dependencia llamaban la periferia donde están los pueblos que se racializa, lo cual significa se les subordina, ¿no? En sus derechos políticos, pero también se les subordina en su capacidad de controlar sus territorios. Entonces, ese despojo que se ha hecho y esa subordinación de sus territorios, sus economías, también ha sido funcional al capitalismo. Eso a escala global, la periferia, pero claro, en un país como Colombia también hay el Chocó, por ejemplo, ¿no? O la Amazonía, ¿no? Entonces, también se puede a nivel de un país nacional funcionar como centro-periferia, y eso es muy claro. Bogotá, Medellín, los Andes están en el centro y los otros están en la periferia, y ahí notamos cómo ese despojo, ahora con las nuevas maneras de apropiación del capital
de nuevas fronteras, digamos, de acumulación, como sería la biodiversidad, los bonos de carbono que están permitiendo al capitalismo penetrar todos estos territorios que antes eran periféricos y ponerlos a funcionar en la lógica de acumulación central. Entonces, este tipo de análisis se hacen para destacar que la diversidad de la población campesina es mucha y obviamente está atravesada por el género y la orientación sexual. La vía campesina ha avanzado no solamente en el reconocimiento de las mujeres, sino también en el reconocimiento de las diversidades sexuales. Es uno de los primeros movimientos que le ha dado espacio a las diversidades sexuales para articularse, también como parte del movimiento, y esto es muy importante sobre todo para la juventud. Pienso que vivimos en otro mundo, en otro momento histórico, y la juventud en el campo es muy importante poder compaginar su identidad campesina con su identidad de diversidad sexual y en ese marco tener también una perspectiva de futuro de otras comunidades solidarias en unas claves quizás distintas a la familia tradicional, por ejemplo. Bueno, Yasquira, ¿por qué el concepto de agroecología es tan fundamental para el feminismo campesino y popular? Esta es una pregunta pues muy interesante y creo que además de la agroecología yo hablaría de la agroecología feminista, que también es un concepto en desarrollo o lleva pues más bien unos 30 años de empeño que coincide interesantemente con el auge del concepto del feminismo campesino popular. Y ahí veo los dos conceptos muy vinculados, pues desde mi modo de ver, el feminismo campesino popular llama mucho y habla mucho sobre temas organizativos, sobre también pues puntos muy materiales y materialistas como el acceso a tierra y acceso a recursos. Y al otro lado, la agroecología feminista, creo yo, habla mucho más del conocimiento en la tierra, en la finca, en los territorios, en los sistemas agroalimentarios. Y llama atención a la importancia de la mujer dentro de esos sistemas y que no solo sea como un enfoque en el hombre productor, sino que veamos el rol de la mujer campesina como promotora en su finca. En temas de cuidado como de semillas, en lo reproductivo, en temas de cuidado en la familia, en la comunidad, pero también en lo cultivo, que ellas son ya repositores de mucho conocimiento tradicional situado, tienen una creatividad inmensa porque son ellas realmente que están en la frontera del cambio climático, en el cambio de los recursos naturales. Ellas están viviendo esos golpes muy de frente. Entonces, el feminismo agroecológico hace hincapié en todo eso. También nos empuja a ver los sistemas agroalimentarios desde el enfoque de la mujer campesina y no solo desde un enfoque de la familia campesina, que tiende a ser, de hecho, un espacio bastante opresivo para las mujeres campesinas también. De acuerdo. Sofía, tú expresabas un concepto que me llama mucho la atención y es el concepto de multicrisis sistémica. Y cómo este feminismo campesino y popular puede ser como una expresión de resistencia a esa multicrisis. Podríamos conversar sobre eso. Aquí me gustaría traer a colación, reflexiones de pensadoras feministas como Nancy Fraser, es una filósofa como yo de formación, y ella llama la atención que el pensamiento crítico y los análisis críticos del capital se concentraron únicamente en el trabajo y en la esfera reproductiva y no indagaron sobre cuáles son las condiciones de posibilidad del capital que están invisibles. Marx empezó un poco a pensar sobre eso, pero no lo elaboró suficientemente. Eso fue posteriormente y es fruto de las luchas feministas, antirracismos, de darse cuenta que el capital necesita
la explotación del trabajo reproductivo. La mano de obra no se crea de la nada, ni en las fábricas. La mano de obra, las personas nacen, ¿no? Hay que parir personas que luego se convierten, y entonces necesita de estos procesos reproductivos sociales. Necesita de la ecología, necesita de la naturaleza, y bueno, esas son como las funciones principales. Entonces lo que ella constata es, bueno, vivimos en este momento una crisis ecológica, climática de dimensiones. No vamos a poder frenar el calentamiento global en 1.5 grados. Estamos viendo el aceleramiento de las inundaciones, de las sequías. Tenemos una mega extinción de especies, ¿no? Es el otro factor del desastre ecológico. Están perdiendo la vida muchas especies, y eso es irreparable, irrecuperable. Se habla, por ejemplo, que en pesca vamos a perder básicamente la pesquería, digamos, natural, y todo va a ser acuacultura, imagínense ustedes. Entonces, ese es el desastre ecológico. Y en términos, tenemos de la reproducción social, también hay un desastre de reproducción social. ¿Cómo se expresa el desastre de la reproducción social? Por ejemplo, en los altos índices de adicciones en todos los países, ¿no? La drogadicción, alcoholismo, a los juegos, ahora con los aparatos digitales, también la adicción a este tipo de cosas. También tenemos todo el problema a nivel de reproducción social, pues el resquebrajamiento, gracias Jorge, de las formas que teníamos de solidaridad y de cuidado a esta reproducción social, la familia, el barrio, las comunidades, las parroquias, hasta los mismos partidos políticos, los sindicatos. Todos estos lugares eran lugares muy importantes también de reproducción social, pero yo no sé cómo es en Colombia, pero por lo menos en Europa, por ejemplo, las tasas de disolución de esas entidades son altísimas, no tienen miembros, se está perdiendo. O sea, hay una atomización, individualización muy grande de la sociedad. La otra que quería mencionar es la pandemia de las enfermedades mentales. Eso es un fenómeno bastante serio y complicado, y a mí me parece que la violencia misma, las guerras, ¿no? Decíamos esta mañana en nuestra conversación, el hecho de que no podamos parar un genocidio ya lo expresa todo, a mí me parece. Entonces, esta pensadora, Nancy Fraser, combina la teoría que necesitamos hoy para entender cómo funciona el capital, tiene que incluir estos aspectos. Tiene que conectar la crisis ecológica con la crisis de reproducción social, con la crisis política. Ella también lo analiza, ¿no? La democracia está desapareciendo, se está desvaneciendo, este fenómeno de los autoritarismos de ultraderecha, xenofóbicos, neonazistas, altamente misóginos, porque eso creo que lo tenemos que decir también. Todas estas fuerzas políticas son muy reaccionarias, quieren que la mujer regrese a la cocina y que regrese a tener hijos, porque es que las mujeres ya no están teniendo hijos. Eso es un problema gravísimo, ¿no? Entonces, en lugar de entender cuáles son los factores que llevan a las mujeres a que tomen esa decisión, quieren obligarlas de nuevo a ese tipo de roles. Entonces, esta pensadora hace este análisis conjunto de las principales crisis que estamos enfrentando, y entonces estamos tratando de dilucidar cuáles podrían ser los caminos. Entonces, yo conozco experiencias, por ejemplo, de los Refugios Galaxia en Argentina. Es una organización también miembro de la Vía Campesina que estaba construyendo escuelas de agroecología campesina indígena, y se dio cuenta que en el territorio donde la estaban construyendo, literalmente los edificios, tenían trabajadores de la zona que eran adictos, drogadictos. Y empezaron a darse cuenta que el índice era muy alto. Y empezaron a dejarse interpelar por esa realidad y se dieron cuenta que la agroecología es también una solución para la sanación socioecológica que ellos llaman.
Entonces, traigo a cuento esta experiencia muy concreta de ver cómo a través de la agroecología se pueden trabajar estas diferentes dimensiones de esta multicrisis sistémica, que es de salud. No es solo el planeta el que está enfermo, nosotros como parte de la madre tierra, bueno, hay diferentes, según las cosmogonías, diferentes maneras de expresar nuestra conexión íntima, también estamos enfermas. Y me parece que también son las mujeres las que han prestado más atención a todos esos problemas de las enfermedades. La cuestión ecológica, tenemos que sanar el planeta, limpiar el agua, limpiar los suelos, tratar de recuperar las otras especies que podamos, relacionarnos de manera diferente con los otros seres vivientes. Y la cuestión política, ¿no? La cuestión política de, en realidad, profundizar el proyecto democrático. Queremos democratizar la economía. No es posible que un puñado de corporaciones de la tecnología estén intentando controlar el mundo, artificializarlo, porque esa es la respuesta a las crisis que ellos están dando. Muchos de los inversionistas en tecnologías digitales, por ejemplo, ellos también se mueven mucho y, por ejemplo, con respecto a la pandemia de enfermedades mentales, la solución que quieren es vender la elaboración industrial de ayahuasca o de otros psicofármacos, porque saben que el problema de las enfermedades mentales es muy grave y nosotras como organizaciones sociales también lo tenemos que tener muy en cuenta, porque eso es lo que no nos permite también fortalecer nuestra organización popular. Entonces, traigo el ejemplo concreto de las Galaxias Refugio en Argentina, donde se está mostrando el potencial de la agroecología para poder hilar todas estas diferentes esferas que tenemos que reconstruir. Bueno, qué interesantísimo. Aquí podríamos quedarnos en la conversa muchos minutos, horas y días. Pero bueno, finalmente no me perdonarían si yo no les preguntara qué directrices o qué consejos darían ustedes al SENA para que pudiéramos implementar bien el feminismo en los términos en que se plantea en esta estrategia. Pues es una pregunta grande y difícil porque el SENA está operando en muchos diferentes espacios, desde la caracterización del campesinado a la asociatividad, a la formación técnica. Entonces, y realmente creo que hay espacio en todos esos ejes para el concepto del feminismo campesino y popular. Pero vuelvo a un punto un poco más filosófico de poder, que es entender la relación de poder que ha permanecido en la educación y la pedagogía hasta ahora, y voltearlo. Entender que las mismas campesinas, las mujeres campesinas, tienen todo el conocimiento que necesitamos, pero el SENA lo que necesita hacer es dar espacio y plataforma a eso para conectar campesina a campesina esos conocimientos y prácticas. Y creo que es por esas medidas que se puede también refortalecer la asociatividad y también ayudar en tener una visión muy plural de quiénes son las mujeres campesinas en ese aspecto de caracterización. Y creo que hay muchos ejemplos muy interesantes desde el lado de la agroecología. Ya mencioné en el conversatorio las IALAS en Latinoamérica, nos dan muchos ejemplos interesantes de cómo integrar comunidades campesinas en una educación que sea transformadora realmente. Y otros ejemplos muy interesantes desde Brasil también con los cuadernos agroecológicos, que pueden ser proyectos muy interesantes y puntuales, y procesos de autorreconocimiento para las mismas mujeres campesinas de su conocimiento. Entonces esto sería más o menos unos consejos y avisos. Muchas gracias, Sofía. Bien, en esa línea me parece que es importante que el SENA fortalezca la dimensión política
digamos, de la capacidad de las mujeres de tomar decisiones, fortalecer entonces ese nivel en los diferentes estamentos del SENA. Tú esta mañana nos recordabas del programa CAPAC. Sí. CAPACA, que tuvo, bueno, unas repercusiones, unos impactos muy, muy importantes. Entonces, creo que sería bueno soñar también que el Campesena entonces tuviera un programa muy fuerte de integrar a la mujer en los toma de decisión y también a nivel territorial y de las regionales que estén también en la toma de decisiones. El segundo eje me parece que es la integración de la dimensión reproductiva y de los cuidados y de imaginar una nueva relación con la dimensión productiva. Creo que el SENA, claro, la dimensión productiva es la que más trabajada tiene, ya tiene algunas ideas de por dónde lanzarse, por dónde ir, y ahora viene el desafío entonces de tener de manera concertada con las organizaciones de mujeres campesinas en toda su diversidad en los territorios, cuál es el entendimiento que ellas tienen del trabajo de los cuidados, cuáles son las dificultades que ellas tienen y cómo relacionar ahora de una manera más justa las dos esferas, que el trabajo productivo no explote al reproductivo, sino que haya una relación más armoniosa y equilibrada. Y aquí les comentaba antes que hay procesos muy interesantes, por ejemplo, de si entendemos que alimentar a las niñas y niños es uno de los trabajos de los cuidados, se podría repartir ese trabajo de los cuidados de una manera más comunitaria si tuviéramos unos programas fuertes de alimentación escolar pública, de producción agroecológica, a través de las compras públicas, ahí se encadena todo eso y esta es una manera de descargar a las mujeres de esa obligación y garantizar que las niñas y los niños van a tener una alimentación saludable, muy buena y es una manera también, por ejemplo, de articular los procesos de formación en gastronomía, claro. Soñar que haya cocineras expertas en nutrición infantil con productos agroecológicos que rescaten saberes culinarios y tradicionales, ¿no? Entonces, es otra manera, ¿no?, de articular mercados territoriales en una clave distinta a la de la acumulación, el extractivismo y etcétera. Y el último eje que yo recomiendo es el de abordar todo el tema contra la violencia. Una institución pública de educación ahí tiene una responsabilidad especial. Hay que garantizar que el SENA mismo sea una institución libre de violencia y para eso se necesitan procesos internos y luego en diálogo con las organizaciones campesinas, las mujeres campesinas, para que ellas también en ese diálogo fortalezcan sus procesos comunitarios de prevención, de manejo y de reparación cuando sucede la violencia. Entonces serían como esas recomendaciones en esos 4. Bueno, espectacular. Qué conversa tan agradable, tan amena y muchas gracias, Sofía, muchas gracias, Yasquirán. Y bueno, a ustedes entonces los esperamos en nuestro próximo podcast con mucho fundamento. Esto fue Con Fundamento, un podcast de Jorge Eduardo Londoño Ulloa. Gracias por acompañarnos y mucho fundamento.